Bendiciones una vez más. Qué lindo que podemos venir cada semana y compartir un mensaje corto, un pensamiento de la palabra de Dios para tu vida, para que puedas ser edificado y puedas crecer en el Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque a través de Facebook, a través de nuestra página, a través de nuestro canal de YouTube, nos escriben, ponen comentarios. Le digo que yo leo cada comentario que las personas hacen. Tal vez no respondo a todo, pero siempre le doy un like o lo miro con alegría y nos da ánimo cada vez que vemos que alguien nos escribe y nos da un tremendo feedback de lo que estamos haciendo y nos retroalimenta y nos da ánimo para seguir hacia adelante. Así que siempre comparte, siempre escríbenos y siempre darnos un pensamiento de lo que tú recibes. Eso nos anima a continuar y a seguir hablando cada semana un pensamiento de la palabra de Dios. En el día de hoy tengo una sola palabra que quiero compartir con ustedes, y es la palabra andar. La palabra de Dios habla que nosotros debemos de andar de acuerdo a nuestra vocación, que debemos de andar de acuerdo a lo que hemos recibido, debemos de andar de acuerdo a la vocación de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Y es interesante porque esa palabra se repite varias veces, especialmente en el libro de los Efesios. En el primer capítulo 1, 2 y 3 nos habla mucho de la revelación divina, de cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos selló, cómo Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, cómo Él nos dio de sus riquezas en gloria, cómo Él nos ha dado conforme a lo que Él hizo en Cristo Jesús para nosotros. Y podemos ver tanta revelación, tanto conocimiento. Pero llega un punto donde Dios dice: yo te he dado mi identidad, yo te he dado mi gracia, yo te he dado mi poder. He hecho cosas extraordinarias, he resucitado tu hombre espiritual que estaba dentro de ti. Ahora nos queda algo a nosotros. Ya Dios hizo todo, ahora yo debo de andar en lo que he recibido. Y por eso esa palabra es muy importante, porque yo debo de andar de acuerdo a esa vocación. En otras palabras, yo debo de andar de acuerdo al nivel de lo que he recibido. Y muchos de nosotros, cuando comenzamos a caminar o a andar, nos damos cuenta que hay una discrepancia de lo que conocemos, de lo que entendemos que hemos recibido, de lo que hemos leído en la palabra de Dios, que Dios nos ha dado. Pero cuando miramos nuestro andar y nuestro caminar, miramos que hay una discrepancia, hay una diferencia. Como que no hay un nivel igual a lo que sé y a lo que se está manifestando en mi vida. Y por eso es importante entonces entender por qué Dios nos insta y nos habla acerca de que nosotros debemos de andar. Ahora, vamos a estudiar esa palabra porque es una palabra bien impresionante. Lo primero es que cuando la palabra habla de andar, lo habla en el modo presente imperativo. Lo que saben gramática, lo que han estudiado español, entienden que cuando una palabra es dada en el modo imperativo y en el presente, es algo que yo no debo dejar para mañana, no lo puedo dejar para ahorita, no puedo dejarlo para después de una hora. No, cuando la palabra dice andad, yo tengo que andar inmediatamente. Y es lo primero que quiero compartir. Porque muchos de nosotros a veces recibimos la palabra de Dios, entonces dice: bueno, mañana lo voy a hacer. Lo voy a hacer dentro de 3 días, tengo que arreglar aquello, tengo que ajustar esto, tengo que cortar algunas cosas. Cuando la palabra te da en el modo imperativo un mandamiento, lo primero que tú debes de hacer es comenzar a obedecerlo en ese mismo momento. Y por eso la palabra de Dios nos insta a que nosotros debemos de andar de acuerdo a lo que hemos recibido y de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por eso mucha gente no puede caminar, no puede andar, porque recibe la palabra de Dios y la
la comienza a analizar, comienza a mirar cuánto le va a costar y entonces se pierde la oportunidad de internalizar lo que Dios le ha dado, pero no solamente internalizarlo, sino manifestarlo en nuestro diario vivir. Así que lo primero que quería dejarte en tu corazón es que el andar es un modo, está en un modo imperativo y yo tengo que andar inmediatamente. Segundo, es la etimología de la palabra. La palabra andar viene de dos palabras en el griego. No voy a entrar en pronunciación ni nada de eso por el estilo, pero quiero que usted mire dos cosas acerca del andar. Es la palabra, viene de dos palabras, una peripateo. Peri es la palabra acerca de o alrededor de. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando yo tengo que andar? Que yo debo de andar acerca o alrededor de o en torno de. Y cuando ando en torno de, debo no de pisotear. Literalmente es hollar o pisar. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que la palabra de Dios está diciendo es que yo debo de andar de acuerdo a lo que yo he recibido de Dios, de acuerdo a la vocación de Dios, no solamente en la iglesia o cuando vengo al servicio, porque somos la iglesia, somos nosotros. No cuando vengo a la congregación y estoy adorando a Dios, ahora tengo que andar de acuerdo a lo que Dios es. No, es alrededor, es en torno a mi vida. O sea que mi andar no puede estar compartimentalizado. No puedo andar de acuerdo a la voluntad de Dios en esta área de mi vida y bueno, aquí no, porque aquí no quiero que Dios se meta. Entonces muchos de nosotros lo que hacemos es que nuestro andar con Dios está compartimentalizado. Dejamos que la palabra penetre en una área, pero en otra área no. Y la palabra de Dios, esa palabra en el griego, andar, es que yo debo de pisotear, yo debo de hollar. En aquellos tiempos, ¿no? Por eso esa palabra es bien importante. La gente, no había carretera como ahora, no había cemento, no había concreto. La gente caminaba en tierra. Entonces, cuando la gente caminaba, ¿qué pasaba? Cuando pisaba, dejaba huellas. Y ese es el concepto de esa palabra de andar. Que yo debo de andar de acuerdo a la vocación, como dice en Efesios capítulo 4, verso 1. Yo debo de andar de acuerdo a la vocación de la cual yo he recibido. Porque cuando yo ando de acuerdo a esa vocación, todo lo que yo está alrededor mío, todo lo que está en mi entorno, en mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mi matrimonio, como hijo, como padre, no importa lo que usted haga, usted va a dejar la marca, la huella, usted va a pisotear y va a dejar la marca de Dios en su corazón. Y eso para mí es tremendo, porque lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que yo debo de andar, yo debo de caminar de acuerdo a eso. Y por eso yo digo esto, el andar es un estilo de vida de acuerdo a Cristo. Es decir, debemos de andar como Cristo. Y por eso la palabra de Dios nos dice algo bien importante en el capítulo 5 de Efesios, después que nos habla de que debemos de andar. Y dice, sé pues imitadores de Dios. Y con esto quiero terminar porque él habla de que yo debo de andar de acuerdo a mi vocación, pero debo de andar imitando a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo imitar a Dios? Por ejemplo, yo me puse a pensar esto y yo creo que usted piense un momentico conmigo. Si yo voy a imitar a Dios como creador y voy a decir, bueno, Dios hizo el sol, bueno, ahora yo voy a hacer la luna o yo voy a hacer una estrella o yo voy a construir otro planeta. Usted sabe y yo sé que nosotros no vamos a poder imitar a Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que yo debo de imitar a Dios en mi andar? Eso no hace sentido, en el sentido no humano. Si yo lo miro de acuerdo a como Dios es creador, el Dios todopoderoso, hay muchas cosas que yo no voy a poder imitar de Dios. Pero la palabra nos habla de algo bien poderoso y quiero dejar este pensamiento en tu corazón porque lo da en un contexto muy fuerte. Y esto es lo que quiero
que tú veas conmigo, porque lo da en el contexto del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los Efesios. Dice: antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Que yo debo de andar e imitar a Dios en el perdón. ¿Y qué es eso? Que yo debo de perdonar de la misma manera que Dios me perdonó a mí. Y cuando yo hago eso, entonces yo estoy imitando a Dios. Estoy andando en los pasos de Dios. Estoy andando en la tierra imitando a Dios. Qué tremendo. Así que cuando yo camino alrededor, cuando yo piso mis huellas, donde quiera que yo vaya, debo de desatar la gracia del perdón en mi vida. Que de la misma manera que Dios perdonó mi corazón, de esa misma manera yo debo perdonar a los demás. Y hay cosas en tu vida que no se parece a Dios porque tú no has tomado la iniciativa de perdonar. Y en este día, esta palabra viene a ti para que tú puedas imitar a Dios en el perdón. No importa cuál ha sido tu experiencia, no importa por dónde tú has pasado, no importa cuál ha sido lo que te han hecho. Debe de soltar y debe de perdonar, porque debes de imitar a Dios, y para imitar a Dios tiene que imitarlo en el perdón, porque de la misma manera que Dios te perdonó a ti, es la misma manera que tú tienes que perdonar a los demás. Y lo segundo, para terminar, dice que tengo que ser imitadores de Dios. ¿Y cómo yo puedo imitar a Dios? Dice el verso 2 del capítulo 5: y andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, yo tengo que comenzar a caminar y dejar mis huellas. Por donde quiera que me envuelvo, tengo que andar en amor. ¿Y cómo andó en amor Dios? ¿Cómo Dios nos amó? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo yo puedo ser imitador de Dios? Cuando yo comienzo a andar en amor. Pero el que anda en amor se entrega sin reserva. Cuando tú caminas imitando a Dios en estas dos áreas de tu vida, verás cómo la gracia y el poder y la vida de Dios va a fluir y va a explotar dentro de ti. Va a irrumpir en tu hombre interior, y todo lo que está alrededor tuyo en tu caminar recibirá la huella del cielo, la imagen de Dios que es manifestada al tú desatar el perdón. Y no solamente desatar el perdón, sino en amar, porque el que ama entrega todas las cosas. Así que en este día quiero hablar a tu corazón para que puedas ser un imitador de Dios y puedas andar de acuerdo a cómo Dios anduvo en la tierra a través de Jesús, perdonándonos y entregando su vida por nosotros. ¿Quiere parecerte a Dios? ¿Quiere caminar y quiere que todo tu entorno comience a florecer? Imitas a Dios en el perdón y en tu andar, entregando todo en amor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y comparte este mensaje. Si ha sido de bendición para ti, compártelo, y no solamente compártelo, sino comienza a vivirlo, porque acuérdate, fue en el modo imperativo. Tienes que comenzar a perdonar hoy, tienes que comenzar a amar. ¿Y cómo tú sabes que tú estás amando? Porque tú estás entregándole todo tu corazón a tu Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en este día. Andad y ser un imitador de Dios en la tierra. Que el Señor te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús.